Ahora sí vamos a saludar al doctor Francisco Herrera. Creo que ya está el audio, doctor. Buen día. No sé. Ahí ¿Cómo estamos. estamos? Perfecto. Ustedes ahí que siempre me confunden. No, déjame saludar bien, pues qué gusto, Jaime, un abrazo cordial. Carlita, qué gusto ¿Cómo verle. está, mi querido doctor? Siempre es un gusto saludarlo y poder conversar con usted. Siempre es un gusto también conversar con usted, querida Carla, querido Jaime, gracias por la invitación. Un saludo también a Romualdo Zarango, es un grato colaborador de Ecuador Inmediato, así es que, Romualdo, también para usted un abrazo cordialísimo desde el grato espacio de Ecuador en directo. Gracias, doctor. Doctor, durante las movilizaciones que vivimos en el mes de junio, 18 días de movilización, los medios de comunicación digitales cumplimos, yo creería, un papel muy importante dentro de todas las jornadas, porque nosotros siempre fuimos a hacer un directo, no editábamos la información que se emitía. Acá en Guayaquil yo transmití, creo que cerca de 8 días de movilización en directo. En el caso de nosotros, cuando íbamos a hacer una transmisión en vivo, de repente la gente como que ya no está viendo bien a todos los medios y están generalizando incluso a los medios digitales porque en ciertas ocasiones la gente no te identifica, te meten en el mismo saco, creen que nosotros somos los mismos de los canales que andan haciendo coberturas y que te editan la información y que solamente sacan los que les conviene. A ver, estamos viviendo un nuevo momento en la comunicación. Recuerde usted, Jaime, que cuando yo empiezo en el 2004 haciendo la primera edición de un periódico digital electrónico, con el cual yo soy el fundador del periodismo instantáneo en el Ecuador, les demuestro que la comunicación es tan dinámica que la noticia ya no puede esperar o al noticiero del mediodía o de la noche o a la edición del día siguiente del periódico. No, ya el Internet había logrado borrar todo ese tipo de conceptos y de alguna manera el mundo tiene que acostumbrarse a otro tipo de comunicación. De eso han pasado 18 años. Y en estos 18 años, lo que yo puedo apreciar es que es de tal velocidad la comunicación, que es exactamente esto lo que le permite al país tener un nuevo tipo de comunicación, una nueva forma de comunicarse, y esa es precisamente a través de la transmisión, esta vez sí, en directo, haga honor al nombre, de un hecho que se esté produciendo en ese momento. Esa es la instantaneidad de la noticia que siempre existió en dos tipos de medios, en la radio y en la televisión. Lo que pasa es que por las limitaciones tecnológicas o por las obligaciones políticas de algunos medios, prefirieron evitar utilizar ese recurso. Y entonces, ¿qué se hacía? Editar a conveniencia del medio, poner lo que consideraban o creían que era lo pertinente, muchas veces de forma antiética, y de eso viven hasta la presente fecha. O sea, eso no es nuevo. Tan no es nuevo, querido Jaime, que en estos momentos, en este paro, se demuestra que la necesidad de la transmisión urgente le ha rebasado ya a los medios tradicionales. Es la primera gran derrota. La segunda gran derrota es que la transmisión de un hecho en forma instantánea, sin edición de ningún tipo, genera una apreciación diferente del público. El público puede apreciar lo que está pasando de manera vívida, palpable, en ese instante. Mientras que a través de la edición o la transmisión diferida, lo que se hacía es utilizar o manipular la información, cargando uno sobre otro. Y lo tercero que acaba de pasar es que los medios tradicionales, acostumbrados a una especie de formación de la comunicación
y que quisieron hacerlo esta vez desde transmisiones en vivo, ya tuvieron que enfrentarse al público. Yo vi el caso de un medio digital, voy a obviar su nombre, pero fue muy conocido en los distintos espacios de la comunicación digital, cuando una reportera decía y afirmaba una serie de cosas en una transmisión en directo que eran falsas. Y entonces se presentó otra periodista y le interrumpió la transmisión y le dijo: estás mintiendo, no es verdad, lo que estás diciendo no es cierto. Era desde la reunión de la CONAIE con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y eso te obliga a mantener ya, ahora sí, a un contexto verdadero. Si hay una imagen que me queda de los hechos de junio del 2022, es a los reporteros de los lindos canales, transmitiendo desde los tejados, desde las terrazas. Tanto odio habían acumulado en contra del movimiento indígena que eran incapaces de acercarse siquiera a las manifestaciones, porque recibían el rechazo, recibían el repudio, se gritaban los nombres de los canales con asco, y les rechazaron y se retiraron y pidieron que no va. Entonces, mire usted, Jaime, mire usted, Carla, este tipo de detalles son los que hicieron diferente a un proceso de transmisión desde la prensa digital. Doctor, efectivamente sí, usted tiene razón, pero bueno, ahora tenemos bastantes medios digitales y medios digitales que, bueno, pues que se han hecho conocer. Pero desde mi punto de vista aquí ya no viene el tema de la inmediatez. La pelea no puede ser por la inmediatez, ¿no? Antes nos desesperábamos por tener la primicia, ¿no? Como medio de comunicación, sino más bien por la veracidad, porque hay medios digitales que están en el hecho, pero no dicen lo que es. No lo muestran de la forma que deben mostrarlo, sino que también están alineados. Entonces ahí viene todo ese rechazo y todo ese repudio que también se ve a través de redes sociales. Entonces, ¿cómo actuar? ¿Cómo manejarnos como medios digitales ante pues ese enfrentamiento o esa confrontación que también tenemos? Porque también estamos viendo que hay medios digitales que también tienen un sesgo, que también tienen una línea muy marcada. Correcto. Ahí lo que pasa, Carla, y me va a admitir usted, y esto yo lo preveí allá en el 2004, y esto se iba a expandir de tal manera que los medios de comunicación digital seremos muchísimos, múltiples. Es más, los medios tradicionales tendrán que mudar a lo digital. Así de simple. Entonces, en este momento hay demasiados. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? La marca, el nombre. ¿Y cómo se fortalece o se gana un nombre o una marca? En términos informativos, con un sello vital que se llama credibilidad. El público ya tiene ahora sí oportunidad de escoger al medio al que le cree, al medio al que le sigue. Y si nota, ahora ya es muy fácil, el público es muy hábil, es muy astuto, muy inteligente, para saber diferenciar entre un discurso y otro. Y por eso es que yo le voy a poner 3 nombres de medios de comunicación que en el paro nacional se ganaron la sintonía del público porque se limitaron a transmitir tal cual los hechos, sin comentarios, sin ediciones y sin deformaciones. Wambra Radio, Radio La Calle y el medio de la CONAIE, la cadena que estableció la CONAIE. La CONAIE ya está acostumbrada a mirar cómo su material se deforma. Esta vez decidieron hacer eso. Pusieron una cámara a transmitir, por ejemplo, las manifestaciones, a transmitir el diálogo, a transmitir las reuniones, a transmitir los debates o a transmitir los mensajes. Punto, sin comentario de ningún tipo. ¿Qué es lo que hicimos todos los demás medios? Y lo digo desde Ecuador Inmediato. Apreciando y valorando ese trabajo,
tomar la señal y retransmitirla. Porque sabíamos, y usted, Carla, muy inteligentemente lo anota, por el sesgo de otros. Los que metieron el sesgo son los que metían los comentarios, son los que incidían, son los que de manera insidiosa trataban de generar la noticia. Y ellos no tuvieron sintonía. No tuvieron sintonía. Porque mire usted, Carla, en este momento, por ejemplo, el universo de la información es tan amplio, tan grande, que tener unos pocos miles no es sintonía. Usted debe tener cientos de miles para considerar sintonía. Eso es lo que en este momento entró en disputa. Y no tuvieron los canales. Por ejemplo, no tuvieron los medios digitales acostumbrados a la deformación. ¿Por qué? Porque ni siquiera les permitían entrar. O sea, vea, ni venga. ¿De qué medio es usted? Yo soy del medio tal, medio digital. Vaya nomás. Tienen que sacar el cubo. No era, claro, no. Vaya. Aquí estamos transmitiendo en vivo tal cual lo que está ocurriendo. Y eso fue todo. ¿Qué hizo usted, Jaime? ¿Qué hicieron desde el directo? Transmitir esa señal. Y transmitir por varios días. ¿Sabe para qué? Para ofrecerle al público una información veraz, verificada, contextualizada. Y eso es lo que le da credibilidad, pues, Jaime. Y eso es lo que realmente consigue como gran resultado en este momento. Es una gran verdad lo que usted nos acaba de decir, doctor. Ahora le pregunto yo, ¿por qué la prensa tradicional toma una postura, yo diría hasta política? Porque ya los medios defienden una postura política. Porque son parte del poder, Jaime. Es decir, la prensa siempre ha sido parte del poder. Y ha puesto el poder y manipula el poder y maneja el poder. Pero en el momento en que la prensa se ve enfrentada a una democratización de la comunicación como ha sido el Internet, perdió el poder. Perdió el poder, así de simple. Entonces, ¿qué tratan de hacer con ello? Consolidar el poder, pero no pueden. Porque ya han acumulado detrás de sí un alto grado de falta de credibilidad. ¿Usted cree en los canales de televisión que en este momento tratan de transmitir alguna noticia sobre el movimiento indígena? No, por su sesgo. Y ese grave problema les contaminó en esta ocasión, peor que el coronavirus. Y por eso la gente ya les repudió, ya abiertamente. Si en octubre del 2019 ya tuvimos un manejo difícil con la prensa, en el 2022 el repudio es evidente. Insisto, la peor imagen que dio la prensa ecuatoriana de los lindos canales fue transmitirse desde los tejados, andaba por los techos, andaba. Tenían que sacarle el cubo a los micrófonos, los logos a los carros, porque no podían pasar por donde había gente movilizada, era difícil pasar. Porque enseguida la gente intentaba hasta agredirlos. ¿A dónde llegó el pueblo? Debe la prensa tradicional ecuatoriana, porque este debate ya se dio a nivel mundial. Ya fueron entendiendo. Pero acá todavía no entienden. Acá todavía es atacar al correísmo, destruir al indigenismo, calificarles de narcotraficantes o terroristas. Ese es todo su discurso. El discurso del odio, que es el que llenan todos los días los canales, se está volviendo en su contra. El odio es un veneno que te tomas para que le haga daño al otro, pero que termina haciéndote daño a ti mismo, Jaime. Claro. Entonces, esa es la lección a aprender. ¿Por qué? Ya no pueden disputar el poder político desde sus espacios de prensa. La democratización de la comunicación en el Internet en este momento genera diversas fuentes de comunicación, punto. Múltiples fuentes de comunicación con las cuales hay que tomar en cuenta y hay que contar. Y ya no contar con los medios tradicionales. Doctor, el decreto borrador que firmó el presidente de la República, que estuvo por minutos,
y que después lo tuvo que retirar. Eso no fue un globo de ensayo, tal vez, para limitarnos a nosotros también ser los medios que estábamos transmitiendo en ese momento la realidad de lo que estaba pasando. A ver, de fantochada en fantochada no seas historia. Lo que pasa es que el gobierno y quienes son sus asesores, lamentablemente no entienden el nuevo momento que vive la comunicación desde hace algunos años a. Por eso yo cuando hago el recuerdo de cómo fue que yo empecé el proceso de digitalización de la prensa en el Ecuador, recuerdo que entendía que la comunicación iba a ser múltiple y diversa. Y por lo tanto, Jaime, incontrolable. En este momento, no hay legislación en el mundo que pueda controlar el Internet. No hay. Los intentos severos por tener control sobre páginas web, sobre redes sociales, sobre expresiones, sobre transmisiones en vivo y demás, hacen imposible que se puedan controlar. El ejemplo más puntual es China. China trató de controlar las páginas web, las redes sociales y no lo pudo. Tuvo que crear sus propias páginas web, sus propias redes para tratar de manejar o conceptuar el manejo de la información. Entonces, eso no entienden en el gobierno del Ecuador, no entienden. Todavía están sustentados en los lindos canales y las cosas esas, cuando en realidad está tan disperso que en el momento mismo en que emite la fantochada del decreto, la burla, el ataque, la ofensa, la destrucción de mencionada posición del gobierno, en minutos le hizo cambiar. Porque era tan amplio el reclamo que el gobierno no siquiera pudo intentar contenerle. Claro. Entonces, no creo que fue un intento de control. No. Fue una equivocación del que fue nombrado secretario de Comunicación en ese momento, que tenía la obligación de asesorar al presidente, porque el presidente no necesariamente puede conocer ese tipo de cosas. Eso yo lo entiendo. Pero las funciones de un secretario de Comunicación o las funciones de ahí, de alguna persona que dice que le asesora en comunicación, son impedir este tipo de fantochadas, pues. Que le hacen cometer una irregularidad, una ilegalidad, una violación al derecho a la libertad de expresión consignable ante los tribunales internacionales. Eso nomás le hicieron hacer al señor Lasso con el decreto de la fantochada. Claro, doctor, me gustaría pasar a otro tema. Me gustaría analizar con usted las acusaciones que hace el presidente de la República. El presidente de la República no ha ido a ninguna mesa de diálogo. Él ha mandado a su delegado, al ministro de Gobierno y a los que van a participar de esas, o están participando de esas 10 mesas de diálogos. Pero en medio de todo esto que estamos viviendo, el presidente Guillermo Lasso lanza acusaciones incendiarias. Sigue diciendo que la dirigencia indígena ha sido financiada por el narcotráfico. Primero dice 15 millones de dólares, luego dice 18, luego dice 20, o sea, ni siquiera tiene claras las cuentas que se podrían haber pagado en el tema del financiamiento de las jornadas de protestas. ¿Qué criterio merece ver a un presidente que cada vez que se lanza su discurso escuchamos cualquier disparate? Lo que el Ecuador no debe normalizar es los exabruptos del señor presidente. Ya son varias las ocasiones en las que el presidente se sale de la ropa y dice alguna cosa que no es consecuente ni con el cargo que ostenta, ni tampoco con el respeto a la dignidad de las personas. Me preocupa. ¿Por qué? Porque la consideración al presidente, y yo le tengo consideración al señor presidente Guillermo Lasso, como creo que debemos tenerle todos los ecuatorianos,
en función de su altísima dignidad o lo que se llama la majestad del poder. No por nada se llama así. Pero no solo se le debe tener el ciudadano, sino que el mandatario, el dignatario debe tenerla con sus ciudadanos. Claro. Y ese es lamentablemente el problema o la falta de comprensión del presidente, de que él tenía, por ejemplo, coincido con usted, estimado Jaime, que debía concurrir a los diálogos. Debía concurrir. Eso le hubiera ayudado muchísimo a la credibilidad en el mandatario. Estas expresiones de vincular al narcotráfico con el correísmo y al correísmo con el terrorismo son una estrategia implementada desde que llegó al gobierno el presidente Lasso. Esto es parte del lenguaje verbal, por ejemplo, del asambleísta Fernando Villavicencio. Es parte del lenguaje o la expresión de varios funcionarios del régimen, del Ejecutivo. Con ello empezó la acusación del señor ministro Luis Lara Jaramillo, o el señor ministro del Interior, el señor Patricio Carrillo Rosero. Ellos empezaron con esta insinuación que luego se convirtió en acusación de estar financiados por el narcotráfico. Lamentablemente ellos consideran que no existe memoria colectiva, cuando lamentablemente para ellos, y en beneficio del país, en la prensa digital está el repositorio de todas esas acusaciones, expresiones y hechos que pueden contradecirles. Si voy a ser duro con esta expresión, no lo lamento. Este es el gobierno de los narcogenerales, ¿no? Este es el gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno de los narcogenerales. No es una acusación de la oposición, es una acusación del embajador Fitzpatrick, el embajador norteamericano. Este es el gobierno de los dineros ilegales en los pasillos del Ministerio de Defensa. Este es el gobierno de los tiempos de Don Nasa. Militares y policías, ¿cómo pueden ustedes acusar al país cuando ustedes tienen mancha institucional? Habría que recordarle eso al señor ministro Luis Lara Jaramillo o al señor ministro Patricio Carrillo Rosero. Pero de una afirmación X, no tan X, afirmación respecto al narcotráfico, convertirla en una acusación directa de parte del presidente de la República, debieron haber pensado seriamente en lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República ya lanza una afirmación y se atreve a dar cifras de entre 15 y 20 millones. Eso quiere decir que al presidente le llegaron con ese tipo de información, le llenaron con ese tipo de información. ¿Qué ocurre después? Que midiendo los efectos de lo dicho, y hasta los lindos canales se les ve obligados a salir a tratar de aclarar el asunto. La corrección fue peor. ¿Por qué? Porque el ministro Patricio Carrillo Rosero tuvo que salir a desmentir al presidente de la República. Al tener que decir, no, a ver, no hay nada concreto. Se está investigando. Está en manos de la Fiscalía. Y esa cifra es un cálculo que hicimos del mantenimiento. No. Esas acusaciones también las hizo Fausto Cobo, ¿no? Claro. Y entonces, ahí uno presume que puede ser que los ministros de Estado tenían una información, el presidente tiene otra información, nadie sabe qué entregaron a la Fiscalía, bueno, no se debe saber porque es reservado todo proceso, pero ¿quién le dio esa información? Y entonces ahí viene la duda sobre el coronel Fausto Cobo Montalvo. Ahí viene la duda. ¿Quién les dio esa información? ¿Cómo lograron esa información? ¿Está siendo bien utilizada la información del Estado? Porque a mí me parece importante que tengamos información sobre cómo es el movimiento del narcotráfico, el lavado de dineros, la actuación indebida o irregular. Sí, de eso estoy de acuerdo. Pero con lo que no estoy de acuerdo, Jaime, es con aquello que señala de manera expresa y abierta
el fijar asociaciones ilícitas en la oposición, endilgándoles un delito muy grave. Claro. Doctor, ¿usted cree que de acuerdo a lo que estamos viendo en estas acusaciones que ha hecho el presidente de la República, estas mesas de diálogos tal vez lleguen a un feliz término? Mi primera impresión es que no. Yo le pregunté justo el sábado en Ecuador Inmediato, en directo. Llevamos el mismo nombre, por cierto, vea, Jaime. Lo cual me alegra. La coincidencia. Usted es inmediato, yo soy directo. Y lo importante es que somos amigos. Bien. Ya ven, es esa habilidad de la reacción. Yo le pregunté a Hattari Sarango, el magíster Hattari Sarango, vicepresidente de la FENOCIN, me dijo abiertamente, preguntándole justamente sobre este tema, yo no tengo confianza en el gobierno. Y ese es el detalle, no hay confianza en el gobierno. En 80 días tiene que resolver todo. Y no hay confianza en el gobierno. No hay, punto, no hay. Y eso a mí me parece preocupante. El gobierno debe mantener, por sobre todas las cosas, la palabra. Es algo que en este momento no tiene credibilidad. El gobierno debe incrementar la confianza. Como bien lo decía el señor ministro Francisco Jiménez, muy claramente. Lo que no hay es confianza. Ustedes no tienen confianza en mí. Les pido que confíen en mí esta vez. Y bueno, en efecto, con el paso de los días, el ministro volvió. Entonces, este tipo de declaraciones, la del narcotráfico y el terrorismo, lo único que hacen es abrir mucho más la brecha de la desconfianza en el régimen para que cualquier resultado que venga sea dudable. No se lo puede apreciar ahora, pero veamos con el paso de los días. Doctor, en base a su experiencia, ¿por qué el presidente Lasso no fue el negociador directo en el diálogo que hubo con la CONAIE? ¿Por qué su ministro de gobierno, o por qué no fue él acompañado de su ministro de gobierno? ¿Por qué él no es el que hace esa presencia? Porque eso es lo que ha reclamado la gente también mucho tiempo, que no tenemos un presidente que se lo vea en territorio, que haga un acercamiento directo con la gente. ¿Pero por qué? ¿Qué podemos pensar? ¿Tiene algún temor o el rechazo? Él sabe el rechazo que tiene, que de pronto no aportaría o no ayudaría su presencia directa. Yo tengo la impresión de que se manejaron estrategias para la negociación. Y hay estrategias para la negociación. Yo, por ejemplo, aprecié una cuando el ministro Francisco Jiménez abre las puertas. Otra cuando el presidente de la República patea la mesa y dice ya no quiero negociar con ISA. Eso es forzar las situaciones en el manejo de la estrategia de negociación al punto en el cual tienes que obligarle al otro a que se siente a negociar. Y en ese plano me parece que el gobierno, no sé con quién contó como asesoría. Que el presidente debía estar sí y no. ¿Por qué no? Por el temor, por la falta de confianza, en cambio, ya desde el lado del gobierno, por la experiencia anterior. Recuérdese usted, Carlita, cómo fue ese encuentro entre Lenín Moreno y Leonidas Issa y Jaime Vargas. Los ministros son unos vagos. Usted no entiende, no le maximiza el correísmo, el tractorcito de los $30. Fue un espectáculo que humilló a Lenín Moreno. En este caso, el gobierno no quería cometer el mismo error. El presidente no estaba en posibilidades de sentarse a negociar. No estaba. Bajo la consideración humana. Pero, y ahí usted tiene razón, sí debía estar
porque él es el factor decisor, porque él es el que toma las decisiones. Y al tomar las decisiones, Carla, su palabra en ese momento se comprometía para que en efecto se dé lo que Jaime hace un momento reclamaba en cambio ante la falta de confianza. Bueno, él digamos que él no tenía la calidad moral para sentarse a negociar porque nadie cree en él. Entonces no se iba a exponer a que le digan, mire señor, usted es un mentiroso, mire lo que ha prometido, así que no nos va a decir lo que proponemos. Pero bueno, basado justamente en esa lectura cotidiana, por así decirlo, ¿no? ¿Se mejorará la apreciación que tiene el pueblo de Guillermo Lasso? Porque usted sabe, y lo tenemos claro, y las encuestas lo dicen, que tiene una negativa, estamos hablando de un 90%. O sea, la gente no le cree. Es más, la gente ve una cadena televisiva y hasta cambia de canal. No le cree. Sí. ¿Podría mejorar esa apreciación que en este momento tienen los ecuatorianos el presidente Lasso? ¿Podría? Porque, bueno, nos quedan todavía 3 años de gobierno. 2 años, 11 meses y algo más de 15 días. Bueno, está bien. Nos está contando. Nos está contando. No, yo nunca he hecho eso ni lo volvería a hacer. Bien sacadita la cuenta. Así no. Mira. Y yo parto de una afirmación, Carla y Jaime, que les va a sorprender. Yo no creo que este sea un gobierno débil. Este no es un gobierno débil. En el paro, el de los 18 días de junio del 2022, se demostró que el gobierno cuenta con 4 respaldos. 4 patas de la mesa que le consolidan en el poder. El gobierno cuenta con las Fuerzas Armadas. El gobierno cuenta con el poder económico de este país, la clase oligárquica. El gobierno cuenta con la clase política, con una parte de esta clase política y la clase dirigente del país que impiden, por ejemplo, la destitución, o que se maneja gremialmente, que se maneja institucionalmente en favor del gobierno. Y finalmente, la cuarta pata de la mesa, el gobierno cuenta con la prensa rastrera en general. Entonces es un gobierno que no es un gobierno débil, y lo sabe. Y por eso es que me da la impresión de que importa poco que el 82% en el Ecuador rechace la gestión del presidente Lasso. Si soporta una movilización como la de la CONAIE y se sienta a negociar, es un gobierno que entiende qué puede y hasta dónde puede llegar el manejo de su economía, de su política y de su sociedad. Entonces, en base a esa lectura, doctor, que usted nos da, ¿quién se debilitó más? ¿La CONAIE o el gobierno? Sin duda que los dos. ¿En qué momento el uno, en qué momento el otro? Los 18 días del paro son 18 días muy fuertes en contra del régimen y fortalecen a la CONAIE. La CONAIE, en el momento en que firme el acuerdo, la CONAIE tiene que salir a explicar a sus bases y hasta a sus propios socios en el paro, que son la FEIN y la FENOCIN. O sea, en ese momento es un momento de debilidad. ¿Cuándo se pueden consolidar los dos? Tras estos 84 días de negociación, en los cuales se alcancen las conquistas planteadas en los 10 puntos por la CONAIE en su totalidad, con la FENOCIN y la FEINE, y que el gobierno las cumpla. Cualquiera de los dos que no obtenga o no dé satisfactorios resultados, va a tener que aplicar luego algún tipo de estrategia para conducir o manejarse en el país. Es decir, la CONAIE, después de un fracaso en la mesa de diálogo, ¿qué le queda? ¿Volver a la negociación? No, volver a la movilización es lo que le queda. Mientras que el gobierno, si el gobierno no es capaz de cumplir, ¿qué le queda? Ya no tendría palabra. ¿Cómo enfrentaría una próxima movilización? Es muy difícil, entonces,
que de este resultado del diálogo no se obtengan datos positivos, hechos concretos. Sí, es muy grave. Doctor, metiéndonos un poquito a la parte política, a lo de la Asamblea, a lo del artículo 130, la muerte cruzada. No estaba previsto en la agenda de hoy, pero quiero abrirme un poquito. Vamos. El presidente Lasso se salva porque gracias al Partido Social Cristiano, partido que aparentemente no había ya diálogo, había un problema ya entre los dos líderes, Jaime Nebot y Guillermo Lasso, que al final le da los votos para salvarlo. Usted, dentro de su experiencia, ¿qué puede sospechar que hubo aquí dentro de este apoyo al presidente Guillermo Lasso? No me está diciendo viejo con eso de la experiencia, ¿no? Verá, el manejo del poder en la derecha siempre se consolida en torno a un objetivo común: el salvaguardar el capital. Así de claro. El factor capital es vital para todos estos sectores. Todos defienden un objetivo. Exacto. Mientras que en la izquierda es el manejo de lo ideológico, es el manejo de lo humano. Ahí es otra la diferencia y es otro el conflicto. En la derecha, en estos momentos, lo que le ven es a la oportunidad de consolidar un régimen que favorezca el proceso neoliberal y privatizador. Y eso es lo que importa. Ya a la larga que se bronqueen Nebot con Lasso, bueno, ya. Pero garantízame el capital, pues. Garantízame la seguridad de que voy a privatizar de los negocios en el Estado. Garantízame la opción del dinero. Garantízame la posibilidad de controlar el poder para beneficiar el capital. Eso es todo. Entonces, no le iban a tumbar en este momento. No, esos votos no se iban a obtener nunca. Entonces, la consolidación de esa votación de los 80 votos solo marca que las agrupaciones políticas tienen que responder en su momento al electorado. Y ahí la elección es para Pachacuti, ¿verdad? Claro, Pachacuti. Pachacuti anda diverso, mirándose, torciéndose, cercano a Lasso, asesorándole a Guillermo Lasso. Salvador No, pues, y ver a un Salvador Quispe que toma una posición prácticamente de defensa al gobierno, o sea. Claro. Mientras que en las calles estaban poniendo los muertos, Pachacuti no podía votar en favor de Guillermo Lasso, por supuesto. Por favor. Se abstuvieron algunos. Una obligación, una exigencia, claro, sí. Eso es como votar a favor del presidente. Claro, 2 se abstuvieron. Guadalupe Llori, por razones obvias, y Ricardo Vanegas. Pero los demás tuvieron que votar. Y creo que Pachacuti le debe exigir, la CONAIE le debe exigir a Ricardo Vanegas que le dé una explicación de por qué se abstuvo. Insisto, en la calle los indígenas ponían los muertos y en la asamblea quisieron poner los votos. Entonces, el grave problema de esto, ¿sabe cuál es, Jaime? Que el presidente de la República considere que fue un respaldo a él, que no fue una destitución porque fue en contra de él o que le debe favorecer. Sería una grave equivocación si el presidente lo toma así. Muy grave. ¿Por qué? Porque no fue un respaldo al presidente, no fue carta blanca, no fue absolutamente nada que pueda considerarse como apoyo. No es. Y entonces ese es el peligro en estos momentos. Y yo le veo al presidente en ese plano. El presidente se ve derrotando al golpe de Estado, como él dice, o como no van a dar la revocatoria del mandato, entonces está consolidado en el poder. Si bien institucionalmente en este momento no habría alguna alternativa ya, que no sea, como dice Carlita, los 3 años de gobierno,
Yo creo, sinceramente, que el gobierno en ese punto, si es que se confía, va a terminar siendo una especie de rehén de sus propias acciones y puede derivar en otro tipo de reacciones por parte de la gente, ya no en lo institucional. Doctor, ¿quién se desgastó más en el primer año, Moreno o Lasso? Yo diría que Guillermo Lasso. Porque Moreno, a fin de cuentas, entró con confianza de la Revolución Ciudadana. La traición se fue consolidando en esos meses y se estableció definitivamente en febrero del 2018. Sí tuvo un tiempo de beneficio, de respiro, de una actitud por lo menos favorable. Lasso no. Lasso llegó desde el primer momento, él viene cargando con la herencia de haber sido parte del gobierno de Lenín Moreno, y eso es lo que en buena medida le desgastó. Doctor, ya es la última pregunta que le hace una seguidora, Patricia Santillán, dice, por favor pregunte al doctor qué le parece la decisión de la jueza al rechazar lo solicitado por Yori. No, era pertinente ya eso, ¿no? Es decir, ahí hubo un manejo, una manipulación de la justicia constitucional de manera grosera, que no podía darse como respuesta válida. Pues, es decir, no, vamos, hay niveles, ¿no? La señora Yori abusó de la circunstancia del poder y tratar de manipular o utilizar el Estado de Derechos en el Ecuador como para generar un apoyo a sí misma, ¿no? Está muy bien esa respuesta. Quiero agradecerle, doctor, por haber aceptado este diálogo. Siempre. Carlita, Jaime, gracias a ustedes, más bien. Qué gusto da conversar con ustedes, ¿eh? Para nosotros también, doctor. Bueno, les voy a reproducir en Ecuador inmediato en directo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Esperamos vernos pronto. Ojalá venga a Guayaquil, lo recibimos acá, en estudios. Sí, ganas sí me da, oye. ¿Cuánto tiempo que no viene a Guayaquil? Un año. No. Yo estuve un año antes de la pandemia. O sea, serían 3 años. Aquí lo vamos a recibir con café pasado y bolón. Esa. Y luego una guatita. Por supuesto. A lo guayaco, como se merece. A lo guayaco. Gracias. Saludos cordiales. Gracias al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Hemos hablado de varios temas importantes. Así es, de varios temas y sobre todo ese rol importante que está cumpliendo la prensa, sobre todo la prensa digital, ¿no? Donde, bueno, pues vamos en evolución y donde la gente ya tiene esa decisión de escoger. Así que ustedes que escogieron Ecuador en directo y que también escogen Ecuador Inmediato,